Como les decía, la utilización de los amplificadores también puede ser como filtros. Hablábamos de los diferentes tipos de filtros, es decir, filtros pasabajos, pasaltos, filtros pasabandas o cortabandas, y después el quinto que sería pasatodo, es decir, pasa todos los tipos de señales. Es decir, esta sería la otra configuración, la otra utilización que tenemos de los filtros, de los amplificadores, ¿bien? Bueno. En cuanto a práctico, a ver, está cargado ahí en el sistema algunos ejercicios que tienen que ver con amplificadores operacionales. Les comparto pantalla para que lo vean. A ver qué pasa. Bien, ahí está, ahí lo pueden ver. A ver, estos son ejercicios en realidad. A ver, por ahí este práctico es más lindo hacerlo en el laboratorio porque podemos jugar con los componentes y conectarlos. A ver, estos ejercicios prácticos y que en realidad en el examen parcial, que vamos a ver dos temas, amplificadores operacionales y electrónica digital, que es el próximo tema que ya quiero avanzar, van a ser ejercicios, digamos, muy simples. O sea, a ver, no nos vamos a poner a ahondar en un desarrollo muy analítico. Pero básicamente lo importante es tratar de entender, digamos, cuáles son las principales configuraciones. Estos ejercicios que ven acá, el ejercicio 1, el ejercicio 2, el 3 y el 4, tienen que ver con, digamos, poder interpretar, y repito, es muy simple, es decir, interpretar cuál es una configuración inversora, cuál es una configuración no inversora, cuando tengo un diferencial. En el último caso, fíjense que básicamente ahí están todas las configuraciones, por lo menos las simples, ¿no? La primera, que se denomina seguidor unitario, esa es fíjense que ahí la realimentación se hace sin ningún tipo de impedancia o resistencia. En realidad, la ganancia es unitaria en ese caso, y ese es un circuito que se utiliza como el seguidor por eso se llama seguidor unitario, que se permite acoplar etapas una con otra y permitir que no haya pasaje de señal de la etapa que se acopla. Por eso ahí, básicamente, la salida es la misma que la entrada. ¿Bien? Y después tienen ahí una disposición inversora, una no inversora y una diferencial. Después, a ver, a ver si está bueno, por ejemplo, en este otro es una configuración en cascada. Es decir, cuál sería la ganancia, poniendo un valor de señal acá, cuál sería la ganancia para una configuración en cascada. En este caso, la ganancia total es el producto de las ganancias de cada una de las etapas. ¿Bien? Puede ser que planteemos a lo mejor hacer una suma de señales y ver, digamos, cuál sería la salida, o hacer una resta de señales. Básicamente, esos son, digamos, la propuesta que tiene este tipo de práctico. En el laboratorio hacíamos este tipo de práctico, ya se los comparto.
A ver, este tipo de prácticos está bueno hacerlo, lo hacemos en la protoboard. Son dos, pero también lo pueden hacer en PSpace, aunque PSpace por ahí, desde el punto de vista del funcionamiento, de mostrarle la señal, no me resulta a mí tan didáctico. Yo les voy a compartir dos programitas. Uno que es muy simple, que se llama Lineware. Es muy fácil de instalación, que creo que este dibujo está hecho con ese programa. Y el otro que les voy a pasar es el Multisim, para que lo puedan instalar. También son muy simples esos programas y permiten ser más didácticos y poder plantear estos ejercicios tal cual están y ver cómo es el funcionamiento. Básicamente, este ejercicio lo que pretende es mostrar qué pasa cuando le aplico una señal a la entrada inversora apretando este pulsador. ¿Qué pasa con la salida? Es decir, si acá al terminal inversor tengo aplicada el borne negativo de la fuente, a la salida me va a salir una señal positiva y se va a polarizar el dedo de una manera y va a prender uno. Si le pongo un valor positivo, o sea, apretando este pulsador, lo que hace es entrar un valor positivo, sale uno negativo y se prende el otro diodo. Es decir, es algo un poco esquemático como para permitir identificar, interpretar qué pasa cuando aplico una señal al terminal inversor o no inversor. Bien. Y este otro es el caso que les comentaba recién del diferencial, donde por ahí en los software no es necesario aplicar la compensación de la tensión offset. Entonces, por ahí es más didáctico, no tan fácil de armarlo, pero es más didáctico hacerlo en la protoboard. Acá, básicamente, lo que propone este ejercicio, y cuando les pase el programita, háganlo, traten de hacerlo. Yo, si recupero la computadora, trato de mostrárselo para la próxima clase. La idea acá es aplicar diferentes valores de tensión entre 20 milivolts, 50 milivolts y 150 milivolts, que en realidad ese valor de tensión sería la diferencia de las señales B1 y B2. Y ver a la salida cómo sale amplificada. Y se los adelanto, una de las cosas que se obtienen en el práctico del laboratorio es que cuando se mide la ganancia, cuando se mide la salida, acá la ganancia está dada, ¿se acuerdan cómo lo vimos recién? Es decir, la resistencia de realimentación dividida la resistencia de entrada. Fíjense que esta es R2 y R3 es igual a R1 y R4. Es decir, la ganancia sería 100 dividido 1,2, o sea, 80 y pico. Entonces, cuando ustedes aplican 20 milivolts, les da un valor de tensión de salida de 1,6 volt. También si le aplican 20 milivolts por 80, 83 creo que es la ganancia, le da 1,6. Y eso se puede ver y lo medimos. Y si lo hacen con el programa también lo van a poder medir. Inclusive si lo hacen en PSpace, cuando lo simulen, van a graficar la función de entrada y la función de salida, y lo van a poder ver también, ¿no? ¿Qué pasa cuando aplicamos 50 milivolts? Entonces ahí la ganancia sería 8 por 50, 80 por 50 milivolts. Serían aproximadamente 4 volt y pico. ¿Y qué pasa cuando aplicamos 150 milivolts? Y lo que se ve, digamos, en el práctico es que
la tensión de salida no da lo que nos dice la fórmula. ¿Y por qué no da? Porque acuérdense que yo les dije que la tensión de salida está en función de la tensión de alimentación. Este circuito que ven acá es lo que les comentaba recién, que tiene que ver con la tensión de alimentación del amplificador, que se pone en estos bornes, el más y el menos. En definitiva, acá tenemos una fuente donde hay un divisor a través de que dos diodos Zener. Estos diodos Zener, ¿qué hacen? Mantener siempre la tensión constante en 12 volt. Acá hay una especie de pequeña trampilla porque fíjense que el valor de la fuente es 20 volt. Si ustedes miden con un tester acá, tendrían que tener, si acá tienen menos 12, acá tienen más 12 y menos 12, deberían tener 24 volt, lo cual no puede ser si tienen 20 volt. Entonces, en realidad, esta fuente tiene que tener una tensión mayor a la tensión Zener. Es decir, acá pueden poner una fuente de 30 volt, 30, 35, 40 volt, y la limitación la van a tener con estos dos diodos, ¿no? Entonces, acá a la salida van a tener más 12 y menos 12, que es la tensión que le van a aplicar al amplificador. Entonces, fíjense que ustedes nunca van a poder obtener, dijimos que era más 12 menos 12, entonces caía 4 volt, o sea que la salida debería tener a lo sumo 8 volt para que pueda amplificar dentro del margen de ganancia que tiene este amplificador. Si ustedes multiplican los 150 milivolts por 80 y pico que es la ganancia, permítanme que haga el cálculo, a ver, son 100 dividido 1,2, o sea, 83,33 sería la ganancia. Que si lo multiplicamos por 150, le termina dando 12,5 volt. Entonces, en realidad no van a poder medir ese valor porque para esta señal de entrada el amplificador está saturado. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta ahí? Bueno, entonces estos serían los prácticos, es decir, por un lado el práctico que tiene que ver con la resolución de esos ejercicios y por el otro poder armar con los programitas estos dos prácticos para ver, digamos, cómo es el funcionamiento. Esa sería un poco la tarea que planteo para que lo vean y me lo muestren ustedes en la próxima clase a ver cómo lo pudieron resolver. ¿Hay alguna duda, algún comentario? ¿Me están escuchando? Para el parcial, entonces, tendríamos que reconocer qué es cada circuito, si es de paso alto, paso bajo, eso, o cómo serían para hacer el parcial. No, por eso te digo, a ver, el parcial está referido a, digamos, identificar las configuraciones básicas. Va a ser un circuito donde vas a tener diferentes tipos de configuraciones y yo te voy a decir, che, mira, a ver, con esta tensión de entrada, ¿cuál sería la salida? ¿Está bien? Entonces ustedes van dentro de ese circuito, es como que van a ir resolviendo paso a paso, che, no, a ver, este es un inversor, este es un no inversor, entonces, ¿cómo calculo la ganancia acá? Este es un diferencial, ¿cómo se calcula? O tengo que sumar señales. ¿Cuál es el circuito que me permite hacer, cuál es la configuración que me permite hacer suma de señales o resta de señales? Es básicamente eso.
lo que les planteé respecto a filtros es un poco para que tengan, digamos, una idea de cuál es el mayor uso que tiene el amplificador operacional, que es básicamente amplificar señales o usarlo como filtro. Filtros que permiten el pasaje de frecuencias y también amplificar esas señales, que a diferencia de un filtro pasivo, vos no podés amplificar la señal. En cambio, con un filtro activo, como son los que contienen los amplificadores operacionales, podés permitir dejar pasar determinada gama de frecuencia y también amplificarlas. ¿Está claro? Bien. Bueno. Bien, y por último, a ver, cualquier otra duda que tengan sobre amplificadores, me consultan. Ustedes tienen los apuntes, están colgados ahí en la página. Por lo que estuve viendo, estaría faltando el apunte de electrónica digital. Ya le voy a pedir al ingeniero que lo suba. Igual yo he compartido un apunte de electrónica digital. Y después les voy a enviar un apunte, se los voy a pasar por correo. Permítanme que ya les comparto pantalla. Este es el apunte que yo tengo, que yo les he cargado en la autogestión, que tiene que ver con electrónica digital. Estaría faltando el apunte de la parte teórica que he dado del ingeniero. Y yo les voy a pasar después un apunte que está bastante... En realidad no lo pongo en el autogestión porque es una copia de un libro. Pero se los comparto a ustedes porque, más allá de que el ingeniero lo pone en el teórico, pero está bastante claro por ahí. Tiene que leerlo con detenimiento, pero hay ciertas cuestiones que son muy claras, que están relacionadas con lo que es familias lógicas. Y familia lógica normalmente es un tema que no sé por qué ustedes y todos los que pasan no le dan bolilla y realmente es un tema que se toma y es bueno saberlo. Entonces, en ese apunte que yo les pongo, que explica, digamos, cómo es la historia que ha venido sucediendo con las familias lógicas, y cuáles son, digamos, las principales diferencias entre las familias lógicas que más se usan. Pero ya nos vamos a adentrar un poquito más en ese tema. Respecto a la electrónica digital, a ver, ustedes, como sabrán, la electrónica digital se basa en trabajar con ceros y unos, es decir, se utiliza el sistema binario. El sistema binario representa dos estados, que se denominan estados lógicos. Cada uno de esos estados, el 0 y el 1, están representados por señales en electrónica, señales que pueden ser de tensión, y que el estado lógico 1 representa un nivel alto o de determinada cantidad de volt, normalmente 5 volt, y el estado bajo o 0 normalmente es 0 volt o, digamos, un valor de señal de tensión muy pequeña o de señal muy pequeña en torno al 0, 0,1, 0,2. Para, para entender, digamos, cómo se trabaja con el sistema binario, ¿me están pudiendo escuchar?
Chicos, ¿me escuchan? Sí, ingeniero, se escucha bien. Les pregunto porque me sale que tengo bajo nivel de tensión y la verdad que no sé si ustedes no me contestan nada, entonces no sé si me quedo sin A veces señal. se entrecorta, De pero se cualquier escucha cosa, bien. me interrumpen y me avisan. ¿Cómo? Y a veces se entrecorta un poco, pero por lo general se escucha bien. Bueno. Bien, de igual manera, a ver, todo lo que yo le estoy diciendo está bien explicado en estos apuntes. Nosotros, como les decía, en electrónica digital, lo que hacemos es trabajar con el sistema binario y lo que hacemos es trabajar con lo que es el álgebra de Boole. En realidad, ¿qué es el álgebra de Boole? El álgebra de Boole no es nada más y nada menos que un tipo de álgebra, o sea, nosotros trabajábamos en álgebra, la álgebra analítica, con determinadas funciones, o teníamos funciones que esas funciones respondían a un determinado sistema y las obteníamos con propiedades. Bueno, en la electrónica digital lo que hacemos es representar diferentes tipos de procesos, los cuales los tratamos a través del sistema binario y obtenemos una función. Y esa función responde a también determinadas propiedades que nos permite, a través del álgebra de Boole, hacer simplificaciones. Entonces, esas funciones que nosotros determinamos de un determinado sistema, lo que después hacer es convertirlas en señales eléctricas e interpretar esos procesos a través de esas señales eléctricas. En las funciones lógicas existen básicamente 4 funciones, que son la función igualdad, la función complemento, la función suma y la función producto. La función igualdad está representada por este triángulo que ven acá, donde si la señal es 1, la salida es 1, y si la señal es 0, la salida es 0. Es decir, cuando aplicamos un nivel lógico alto, tenemos una salida alta, y cuando ponemos uno bajo, tenemos una salida baja. Eso es lo que se conoce como función complemento, función igualdad o función sí. Después tenemos la función complemento o la función no, que es esta, donde si en la entrada tenemos un 0 lógico, a la salida tenemos un 1 y viceversa. Esto que ven acá es lo que ustedes habrán visto, se denomina la tabla de verdad. Es decir, de un lado se representa la variable y del otro lado se representa la respuesta a esa función. Bien. Otra de las, dijimos que había 4 básicas. Una de esas es la función, la tercera sería la función o suma, donde lo que hace acá es sumarme las señales, es decir, acá ya tenemos 2 variables, tenemos la variable A, la variable B, y la respuesta de esta función toma 4 valores. Y nos dice que si digamos, vamos a tener una salida en S, siempre que las variables de entrada tomen un valor lógico, alguna 1 o todas 1, es decir, 0, 1, 1, 0 o 1, 1. Entonces, de esa manera vamos a tener una salida. Si las dos variables son 0, entonces a la salida vamos a tener un 0. Que lo opuesto ocurre con la función AND, con la función I. Es decir, cuando la variable son 0, la salida es 1. Y cuando alguna toma un estado lógico alto, las salidas o la función es 0. Estas son propiedades que tienen cada una de este tipo de puertas. Es decir, el elemento neutro
es el 0. Es decir, si sumamos a una variable A, le sumamos un 0, obtenemos la misma variable. En cambio, si le sumamos un 1, esa variable se transforma en 1. En este caso, cuando se suma la misma variable por sí misma, resulta la misma variable, y cuando se suma la variable por el complemento, la respuesta es 1. ¿Está bien? Es decir, después tiene propiedad conmutativa y asociativa. En cambio, en la función y, yo recién acá les mostraba pero en realidad me pasé porque esta es la NAND. Esta sería la AND. Esta sería la AND. Esta sería la AND. La función AND tiene estas propiedades, es decir, el elemento neutro es el 1, cuando acá en la suma es el 0, acá es el 1. La multiplicación de la variable por 0 da 0. Acá la suma de la variable por 1 da 1. Acá la suma de la variable por sí misma da la misma variable, y acá el producto también da la misma variable. En el caso de la multiplicación de la variable por su complemento, termina dando 0, cuando en este caso da 1. Y también se cumplen propiedades conmutativa y asociativa. A ver, todo este tipo de propiedades son las propiedades que están dentro del álgebra de Boole. Acá figuran, fíjense, acá figuran estas leyes que se denominan ley de absorción, ley de expansión. Después tenemos el teorema de Morgan. Es decir, son diferentes propiedades que nosotros aplicamos para poder simplificar una función. ¿Está bien? Después tenemos otros tipos de... Bueno, después estas serían la compuerta. Esta sería la compuerta la NOR, y esta la compuerta NAND, que veo que le está faltando la compuerta NAND acá, el circulito para decir que es una compuerta NAND. Bien. Después tenemos otras funciones que ya las habrán visto ustedes, la O, la función O y la O exclusiva. La O exclusiva y la NOR, que es la negada, digamos, la opuesta de esta función. A ver, esto que se refiere acá a formas canónicas, tiene que ver con cómo se forma la función. Nosotros la función la vamos a determinar a partir de la tabla de verdad. Entonces, básicamente vamos a armar una tabla de verdad donde tenemos 2 variables, 3 variables, o 4 variables, o más variables, y según cómo funciona el sistema que nosotros planteamos, vamos a tener una salida. Ya lo vemos al final con un ejemplo. Ahora bien, esa salida, digamos, ese sistema en realidad responde a una función lógica. Esa función lógica se dice que puede tener una forma canónica, que se puede escribir de 2 formas. Se puede escribir como suma de productos o como productos de suma. Es decir, acá tenemos, en este caso sería suma de productos. De productos es una función lógica, una expresión lógica que tiene 3 variables, donde dice que la variable A por B más la variable A por C más la variable B por C. Esto sería suma de productos. En el caso de ser productos de suma, sería P más Q, Q más R, P más R, el producto de eso. Es decir, acá lo que vamos a hacer cuando la función sea suma de productos, quiere decir que vamos a estar trabajando con una puerta, una
puerta o una compuerta, como le quieren llamar, que va a ser el producto de la variable A por la variable B, otra puerta o compuerta que va a ser el producto de la variable A por la variable C, y otra compuerta que va a ser el producto de estas dos variables. Entonces, ahora bien, necesitamos sumar el resultado de esos. Entonces, ahí vamos a necesitar una compuerta que sea suma. ¿Me explico? Es decir, que permita sumar el resultado de este producto, el resultado de este producto y el resultado de este otro producto. Entonces ahí vamos a tener que tener una compuerta que tenga 3 entradas y que nos sume esos 3 resultados. Entonces, ¿por qué hago la distinción de estas dos formas de expresiones? La que yo sugiero que usemos para los cálculos de los ejercicios es la suma de productos, para no confundirlo. Porque si utilizamos los productos de sumas, entonces, en este caso, la respuesta dentro de la tabla de verdad para esa suma de productos va a tener que ser los unos. Pero si trabajamos con los productos de suma, la respuesta que queremos obtener en la tabla de verdad tenemos que obtenerla a partir de 0. Y después se los aclaro un poquito esto cuando veamos la tabla para que no se confunda. Acá se plantea lo que es el diagrama, diagrama de Carnot. Recién vimos ahí en la compuerta o en la función o en la compuerta si, o en la compuerta and, la compuerta suma, que había ciertas propiedades. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, Inge, sí, sí. Bien. Y yo les decía que una función lógica se puede reducir aplicando las propiedades del álgebra de Boole para poder simplificar la respuesta que nos da nuestro sistema. El diagrama de Carnot es una tabla, se basa en lo que es la tabla de verdad, y lo que hace básicamente es permitirnos simplificar esa función lógica. Es decir, podemos, dada una función lógica, simplificarla de dos maneras. Lo podemos hacer a través de las ecuaciones del álgebra de Boole, o lo podemos hacer a través del diagrama de Carnot. ¿Bien? El diagrama está representado de esta manera. Puede ser aplicado para 3 variables, para 4 variables y hasta 5 variables. No más de eso porque después ya se torna bastante complicado armarlo. Entonces, normalmente lo vamos a tener, lo vamos a poder aplicar en los ejercicios que le doy para 3 variables o 4 variables, no más de eso. Fíjense que la tabla esta contiene todas las combinaciones posibles de las cuatro variables. Y se forma de esta manera, o sea, se escribe de esta manera. Se pone siempre A, B, C, D en este sentido. Y se ponen estos números 0, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0, como está acá. Acá se pone 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1 y 1, 0. Cada uno de estos cuadros representa la tabla, digamos, los valores de la tabla de la verdad. Bien, a ver si buscamos por acá. Bueno, este es un ejercicio. No tengo puesta la tabla de verdad. A ver. Bueno, por ejemplo, acá hay una tabla de verdad que es de 3 variables. Bien. Normalmente acá se representa la respuesta de la función lógica y estas son las variables A, B y C. La tabla se construye
representando todas las posibles valores que puede llegar a tomar esta variable. ¿Está bien? Es decir, acá está armado un poco. A ver, vamos a ver si este más arriba está más claro. Bueno, pero este sería de dos variables. Pero normalmente se arma la primera variable que está hacia la derecha, se pone 0, 1, 0, 1, 0, 1, y la que le sigue 0, 0, 1, 1. Si hubiese una tercera variable, entonces acá se agregaría, acá sería 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Después se pondría 0, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Y en la tercera variable se pondría 4, 0 y 4, 1. De esa manera logramos representar todas las posibles combinaciones que se pueden llegar a generar con tres variables. Y esta es la respuesta que va a tomar el sistema. Lástima que no lo tengo dibujado acá porque está para tres variables. Pero bueno, acá en la tabla lo que se representa son todas las posibles combinaciones que toman la variable. Y si ustedes se fijan, entre un cuadro y el otro, el que le sigue, siempre hay una sola variable que varía. Por ejemplo, entre este y este, la variable que varía es A. Es decir, acá está A negado y acá está A. Si hacemos, por ejemplo, entre la 5 y la 13, fíjense que la que varía es D. D negado y D. Fíjense que CC, B negado, AA. ¿Cómo están formados cada uno de estas letras a partir de estos números que tienen acá? Es decir, el 0 y el 1 representa la variable A y B. Entonces, a ver, en esta fila están representadas todas las variaciones que puede tener A y B. 0, 0, puede ser 0, 1, puede ser 1, 0 o puede ser 1, 1. Cuando tomamos el casillero donde tenemos 1 y 1, el valor de A y de B se representa sin la negación, es decir, A y B sin la negación. De igual manera, acá tenemos CD, las dos variables, que toman también los cuatro valores. Entonces, fíjense que vamos al caso que tomamos acá. AB está sin negar porque acá es 1 y 1. ¿Está bien? Y CD está C sin negar y D está